Así es, Freddy. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Quiero que la pastora lo ponga ahí el título y todos lo vamos a leer y vamos a empezar ese tiempo de la enseñanza. La palabra de Dios es maravillosa. Léalo conmigo, es una pregunta. ¿Por qué mi vida no cambia? Santo Cristo. Vamos a aprender de esa, a responder esa pregunta. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 dice, no tienen que buscarlo que usted se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La palabra de Dios nos enseña allí que toda persona que está en Cristo, que conoció a Jesús, dice que es nueva criatura. Es decir, ¿qué significa eso? Que podemos dejar nuestro pasado atrás. Ese pasado ya ha sido perdonado. Ese pasado ya no nos da cargos de conciencia. Ese pasado ya no es una carga para nosotros porque Él nos ha perdonado nuestro pasado. Y podemos comenzar una vida completamente nueva y diferente, pero esta vez con el respaldo de Dios. Esta vez con el respaldo y con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí empezamos a responder en nuestro interior esa pregunta: ¿por qué mi vida no cambia? Y es ahí donde nos hacemos no solamente esa, ¿no? Nos hacemos más preguntas. ¿Por qué sigo en lo mismo? Si Dios dice en su palabra que todas las cosas son hechas nuevas, y yo ¿por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué sigo viviendo igual? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo en el estancamiento? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué en vez de avanzar estoy retrocediendo? Empiezan todos esos cuestionamientos hacia Dios y tenemos que responder esos cuestionamientos a la luz de las Escrituras. Hoy vamos a mirar 4 razones por las cuales nuestra vida no cambia. 4 razones por las cuales nuestra vida no cambia, aunque somos hijos de Dios. Y son facilitas. Y hoy vamos a interactuar mucho. La primera razón, dígale al que está a su lado. Primero vamos a responder. La primera razón por la cual mi vida no cambia, dígale al que está a su lado. Oímos, pero no hacemos. Oímos, pero no hacemos. Vamos a leer la palabra en Santiago 1:21 y el 22. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cierto? Pero ¿qué dice el 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque ¿qué hace el que es oidor? Se engaña a sí mismo, dice, engañando a vosotros mismos. Entonces la primera razón por que mi vida no cambia, o porque nuestra vida a veces no muestra el cambio que Dios espera, es por eso, porque oímos pero no hacemos. Tenemos que reconocer que una de las principales razones por las cuales no vemos cambios positivos, no vemos la bendición de Dios en nuestra vida, es porque somos excelentes, maravillosos, espectaculares oidores de la palabra de Dios. Es decir, nos encanta la palabra, nos encanta oír el mensaje, nos encanta escuchar el mensaje, que nos impacte el mensaje y que nos haga llorar el mensaje, porque Dios ha hablado en nuestro corazón. Y eso es espectacular, pero después sigue otro paso. Y lastimosamente, muchas veces somos excelentes escuchando la palabra de Dios y nos encanta que Dios nos hable. El problema es que no damos el siguiente paso, que es hacer lo que Dios nos dijo en la palabra. El paso 2 es tan importante como el 1.
si damos el primer paso de oír la palabra y deleitarnos y disfrutar la palabra de Dios, demos el segundo. Hagamos lo que dice la palabra, llevémoslo a la práctica. Tenemos que entender que cuando oímos la palabra y la entendemos, pero no la hacemos, eso se llama rebeldía. ¿Cómo se llama? Rebeldía. Cuando yo oigo la palabra, yo la entiendo, la reconozco, la comprendo, pero no la hago, estoy siendo rebelde. Cuando usted le dice a su hijo, los que tienen hijos que están aquí, hazme el favor y vas a dejar de andar con esa persona porque esa persona está en esto, está en esto, está en esto, está en esto y no me gusta, ¿entendiste? Sí, y sigue andando con la persona. ¿Qué está mostrando? Rebeldía a tu palabra, ¿sí o no? Y al rebelde en la Biblia, la rebeldía hace que no lleguen las bendiciones de Dios a nuestra vida. La rebeldía hace o no permite que nos vaya bien. Léalo conmigo en el Salmo 107, 11 y 12. La rebeldía no. Si nos quedamos solo en el primer paso, actuamos como rebeldes. Queda el segundo paso de poner en práctica la palabra. Dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué les pasó? Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. O sea, les puso trabajo fuerte. Y dice, cayeron del cansancio y no hubo quien los ayudase. ¿Qué hizo el Señor? Los abandonó. Le puso fuerte trabajo y los abandonó porque fueron rebeldes a las palabras del Señor y al consejo del Altísimo. Aquí surgen muchas preguntas. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de un sermón y lo has entendido, pero hasta hoy no has obedecido? Ahora otra pregunta, ¿cuándo vas a empezar a obedecer? Hazte la idea que Jesús te está haciendo esa pregunta y no yo. Él es mono, más simpático, yo soy calvo. Pero hazte la idea que Él te está preguntando y te diga, ¿cuándo vas a empezar a obedecer? ¿Cuándo vas a empezar a poner en práctica lo que te he enseñado? Hágase la idea, respóndele usted al Señor. ¿Qué le dirías tú al Señor? Cierra los ojos y díselo en la mente. ¿Qué le responderías al Señor? ¿Qué le dirías? Bueno, eso quedó ahí entre tú y Dios. Pero entonces, ¿cuál es la primera razón? Facilita. ¿Cuál es la razón por la cual a veces nuestra vida no cambia para bien? Oímos, pero no hacemos. Yo no creo que se lo olvide fácil. De hoy en adelante hay que poner en práctica la palabra. Yo siempre les decía, hay personas que saben mucho de las Escrituras, pero no las practican. Y hay personas que saben muy poquito, pero eso poquito que sabe, lo pone en práctica. Delante de Dios, ¿quién está haciendo mejor las cosas? Hay que la poner en práctica aunque sabe poco, ¿cierto? La práctica para Dios es fundamental porque muestra obediencia, y la obediencia para Dios es la muestra más grande de amor. Segunda razón por la cual a veces nuestra vida no cambia para bien. Esta facilita, dígasela al que está al lado también. Decimos, pero no hacemos. Decimos, pero no hacemos. La primera es oímos, pero no hacemos, relacionada con el oído. La segunda, decimos, pero no hacemos. Y yo quiero que lea conmigo una historia que le contó Jesús a sus discípulos en Mateo 21, desde el 28 en adelante. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Ellos primero dijeron que no y se hundieron en su pecado, ¿verdad? Pero después se arrepintieron y hoy están obedeciendo. Pero le estaba diciendo a ellos, pero ustedes todos dijeron que sí y no obedecen nada, le estaba diciendo Jesús. Y son desobedientes, le estaba diciendo al Señor. ¿Sí lo entendieron? Entonces el Señor quiere que entendamos que la obediencia a la voluntad de Él es lo más importante. Y la obediencia tiene algo hacia nosotros. La obediencia es lo que trae la bendición de Dios. La obediencia se representa en nuestra vida bendición. Lastimosamente muchos cristianos son como el segundo hijo. Señor, sí voy, Señor, claro que sí. Hay que dejar ese pecado, claro que sí. Y no lo suelta. Ahí está en lo mismo. Decimos, pero no hacemos. Ojo con esa parte. El Señor quiere que si decimos algo, yo lo cumplo, por agradar al Señor. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que vamos a cambiar? Que vamos a dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan, pero no lo hacemos. Y lo peor de todo es que el tiempo sigue avanzando. El tiempo no se detiene. Hace poco que no tenía ni un pelito en la barba, ni un pelito, y después ya tenía pelos en la barba, pero no tenía ninguno blanco. Ha pasado tanto el tiempo que ya tengo blanco. Llegará el tiempo donde no tendré ni uno negro. Pero mira cómo avanza el tiempo. El tiempo, mis hermanos, el tiempo no nos da tregua. Por eso cuando decidimos, tomamos la decisión de cambiar, hay que cambiar. Hay que cortar lo que haya que cortar de nuestras vidas. No podemos seguir viviendo en una vida en desobediencia a nuestro Señor Jesucristo. Pongo varios ejemplos. ¿Hace cuántos aquí me dijeron, pastor? ¿Hace cuánto me dijeron, pastor, yo me quiero bautizar? Pero nunca vinieron a bautizarse. No hicieron el curso. ¿Hace cuánto dijiste para tus adentros, voy a poner mi matrimonio bajo la bendición de Dios? Y todavía no te has casado. Entonces, ¿hace cuánto tiempo dijiste que ibas a dejar aquello y no lo has hecho? Por eso segunda razón, ¿cómo se llama? Decimos, pero no hacemos. Facilito. Ahora, tenemos que entender que Dios no solamente quiere de nosotros la disposición para obedecer. Él quiere que obedezcamos. Es decir, que no nos quedemos en las intenciones, sino que nos vamos a los hechos. Dios quiere que tengas intenciones, pero que se lo demuestres con hechos. Si tú dices que vas a dejar aquello, que en verdad lo hagas. Él quiere que lo hagas. Que no solo seas palabras, pero nada de acción. Si queremos ver que nuestra vida cambie para bien, sin duda tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Hay que mostrar obediencia, mis queridos hermanos. Primera de Samuel 15:22, vamos a leerlo juntos. Y hay una frase dentro de este texto que es lo que resume esta segunda razón. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, diga conmigo, el obedecer es mejor. Dile al que está a tu lado, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Presta atención y obedeces y tendrás la bendición de Dios en abundancia. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Entonces hasta ahora, dos razones, mira que vamos rapidito, pero es dos razones por las cuales a veces nuestra vida no cambia para bien. ¿Cuál es la primera? Oímos, pero no hacemos. Y la segunda, decimos, pero no hacemos.
Muy bien. ¿Cuál creen que es la tercera? La tercera razón. Sabemos, pero no hacemos. Ay, pastor, todas se parecen. Sí, es para que no se les olvide. Sabemos, pero no hacemos. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 4. Sabemos, pero no hacemos. Santiago 4, 16 y 17. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y ahora, ¿qué le dice el 17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces dice, sabemos, pero no hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos y no lo hacemos. Ahora tenemos que entender que nosotros, nuestra vida no cambia para bien porque nosotros somos cristianos. Muchos aquí desde hace muchos años conocemos al Señor, conocemos su palabra, conocemos, sabemos lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, lo que es correcto y lo que no es correcto. Sabemos lo que tenemos que hacer para que Dios nos bendiga. Sabemos lo que tenemos que hacer para ver la gloria de Dios con nosotros. El problema es que no lo hacemos. Ese es el problema, que no lo hacemos. Por ejemplo, sabemos que debemos congregarnos con constancia. ¿Quién sabe que tenemos que congregarnos con constancia? Alce la mano. Amén. La Biblia dice, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Y mucho más y mucho menos cuando ven que el día del Señor se acerca. Es cuando más nos tenemos que congregar. Y créame que si el día está cerca, en los tiempos anteriores la gente usaba este texto, en este sí está más cerca que nunca. Ya hasta la tercera guerra mundial está que se estalla. Entonces decimos, ahora está más cerca que nunca. ¿Qué otra cosa sabemos? Y así, sabemos que tenemos que congregarnos y a veces, no voy a quedar aquí. Lo agarra Sabanás y no lo deja venir. ¿Cierto? No lo deja venir. Entonces, ojo con eso. Ahora la otra, sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios. La Escritura dice que debemos leerla de día y de noche, decía 2 veces al día, y hay varios textos que lo confirman. Yo le pregunto a usted, ¿hace cuánto no lee la Escritura? Pregúntese usted mismo ahí, ¿hace cuánto no lee la Biblia? Todos los días. Amén, gloria a Dios por los que estamos así. Y los que no, ya saben, eso es algo que... ¿Cuántos sabemos que tenemos que tener comunión diaria con Dios a través de la oración? Amén. ¿Cuántos sabemos que hay que ayunar? Bueno, pero hay que sacar un día de ayunito cuando puedas y poner un propósito. Ahora que podemos hacerlo, bueno, en estos días, bueno, en el caso de nosotros, mi esposo y yo que estamos en receso, descansamos de los estudiantes. Todo esto lo sabemos. Sabemos que no hay que mentir, sabemos que hay que ayudar al pobre, sabemos que hay que ayudar al necesitado, sabemos que tenemos que evangelizar a otros, sabemos que hay que hablar a las personas del Señor, sabemos que hay que perdonar. ¿Qué otras cosas sabemos? A orar por los demás. ¿Qué más sabe usted? Sabemos que ¿qué? ¿Cómo? Que hay que perdonar, que el resentimiento no puede ser parte de nuestro corazón. ¿Qué otras cosas sabemos? Dígame, porque yo sé que ustedes saben mucho. Que hay que orar, ¿cierto? ¿Qué más? Díganme otra más y seguimos. Amar a los demás, amar al prójimo. Sí, tenemos que orar por el que nos hace daño, por el que nos maldice, por el que no quiere vernos felices. Tenemos que orar. ¿Sabes cuál es el problema? Que todo eso lo sabemos. El problema es que no lo hacemos. Si están entendiendo el texto, el mensaje del Señor esta mañana. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué nos va mal? Pastor, yo no entiendo, pastor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué mi vida no cambia para bien, pastor? ¿Por qué?
¿Por qué las bendiciones? Otros reciben las bendiciones, pastor, y yo no estoy recibiendo las bendiciones que Dios tiene para mí. Y vivimos lamentándonos. Pero no nos lamentamos de la mala actitud que tenemos, de que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso sí debería lamentarnos, saber que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Lea conmigo Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? Laméntese el hombre ¿en qué? Su pecado. Lamentémonos de que sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo. Eso sí debemos lamentarnos. Eso sí debemos lamentarnos. Entonces, ¿quién se sabe ya las tres? Las tres que hemos visto hoy, hasta ahora. ¿Quién se las sabe? Oímos, pero no hacemos. Decimos, pero no hacemos. ¿Y la otra? Sabemos, pero no hacemos. Mire que no hemos salido de aquí. Oímos, decimos y sabemos, pero no hacemos. Pero hay una cuarta que el Señor quiere que tratemos esta mañana. Y es que la cuarta razón por la que a veces nuestra vida no cambia para bien es porque prometemos, pero no cumplimos. Prometemos, pero no cumplimos. Y ahí sí que fallamos, yo me incluyo. Ahí tenemos que mejorar. Eclesiastés 5 del 4 al 6. Léalo conmigo, lo que dijo Salomón a través del libro de Eclesiastés. Cuando a Dios haces promesa, no tardes ¿en qué? En cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga ¿qué? Pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ahí se refiere al ángel de Dios, o sea, a Jesucristo en este tiempo. Y no digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué hace eso cuando prometemos y no cumplimos? ¿Qué pasa con la vida de Dios? ¿Qué le pasa a Dios? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea, lo que has hecho, lo que has construido se puede ir al desagüe. Porque prometemos y no cumplimos. Quedó un silencio así temeroso. ¿Cierto? La palabra de Dios dice que nosotros, la palabra de Dios Dios a través de su palabra más bien, no nos pide que pasemos prometiendo cosas. Es caso, Dios no pide que tú prometas algo. Eso no dice Dios. Caso al contrario, la palabra de Dios dice, no te apresures al hablar. Sé más bien prudente antes de prometerle algo al Señor. Pero usted y yo no tenemos que pasar prometiéndole cosas a Dios. Pero eso sí, si promete, cumpla. Cúmplale a Dios, no a mí, cúmplale a Dios. Eclesiastés 2:5 dice, léalo conmigo, no te des prisa ¿con qué? Con tu boca, o sea que ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. No, a veces hablamos mucho y uno en hablar promete cosas que después no puede cumplir. Ojo, ¿usted cree que Dios no está atento a cada palabra que sale de nuestra boca? Totalmente. Yo le digo, yo soy de los que tengo que mejorar porque yo hablo mucho. Y cuando uno habla mucho, peca mucho y se equivoca uno. Si usted es de los que poco habla, dele la gloria a Dios y no se sienta acomplejado o no se sienta con la autoestima baja porque usted habla menos. Al contrario,
Dele la gloria a Dios, porque el que menos habla, menos peca. ¿Cierto? Pero cuando uno habla mucho, a veces tiende a pecar. Y tenemos que entender que si le prometemos a Dios, en esos momentos, si le prometemos a Dios, hay que cumplirle a Dios. No enoje a Dios, cúmplale. No enoje a Dios, cúmplale. Reflexionemos ahí en nuestro corazón y recordemos, echemos cabeza. ¿Qué le hemos prometido a Dios? ¿Cuándo es que uno promete más a Dios? En medio de los problemas, de la angustia, en medio de la deuda, en medio de la aflicción, ¿cierto? En medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, ¿cierto? En medio de la enfermedad, en medio de cuando el hijo tiene problemas, porque los problemas de los hijos son como si fueran de uno. Cuando tenemos a ese familiar que amamos tanto y está enfermo, ay Dios mío, ahí se nos olvida y empezamos a soltar las promesas, ¿cierto? El problema no es soltarla, hasta ahí todo va bien. Eso, Cande, el problema es cumplirla. Soltar una promesa es muy fácil. Mi mamá siempre me dijo una palabra sabia, era como un trabalenguas, me costó aprendérmelo, pero lo aprendí. Mi mamá decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso es una realidad. A veces podemos prometer muchas cosas, pero cumplirla, y más a Dios. Porque si tú le fallas a un hijo tuyo, tu hijo te va a decir, papá, me fallaste. O la esposa me va a decir, no me cumpliste, me prometiste esto y no me llevaste o no me diste. Pero a Dios te va a decir enojado, ¿cierto? Se cierran las puertas por todas partes y tú no sabes por qué. Dios está guapo si le prometiste algo y no se lo has cumplido. Entonces es diferente, ¿verdad? Fallarle al ser humano en una promesa es diferente, pero fallarle a Dios es otra cosa. Le está fallando al Dios dueño del oro, de la plata, dueño del que abre puertas, el que las cierra, el que sana, el que bendice, el que ayuda. Imagínate tú. Fallarle a Dios es una cosa terrible. Terrible. Ahora, si le hemos prometido y no le hemos cumplido, tenemos que saber que hemos pecado con nuestra boca. Hay que reconocer que eso es pecado. Si usted prometió y no cumplió, usted pecó con su boca. Entonces, ¿qué tiene que hacer para que le vaya bien? Tiene que arrepentirse, cumplirlo. Y hoy reconocer, si no ha cumplido, reconocerle a Dios que ha pecado y cumplirle la promesa a Dios. Porque créame, Dios está esperando que se la cumplas. Dios está esperando que se la cumpla. Porque Él no se olvida. ¿Qué es lo único que Dios se olvida? De nuestros pecados. Porque Él los echó en lo profundo del mar y no los trae a nuestra memoria ni a la de Él. Es lo único que Dios se olvida. De todo lo demás Dios lo recuerda perfectamente. Y no es como nosotros, que a veces la memoria, y ya cuando uno pasan los años, ya como que será que se va uno, la memoria le va fallando, ¿verdad? Porque yo digo, yo hasta los 25 yo tenía una memoria espectacular. De ahí para acá yo no sé. Ya no es lo mismo. Ya tengo 40 y yo digo, Señor, ya la memoria no es lo mismo. Yo ahora entiendo a mi mamá. Mi mamá decía, ay, mijo, ya yo a estas alturas no me acuerdo. Me dice mi mamá. Yo digo, ay, mamá, si yo te dije tal cosa. ¿Viste? Pero hay que entenderlo, ya la memoria no es lo mismo. Pero si prometemos, procuremos cumplirle al Señor. Y si lo llevamos también a la gente también. Claro, ahí me iba. Y extenderlo a las personas. Porque cuando le prometemos a las personas y no cumplimos, también le estamos fallando. Porque estamos mintiendo. ¿Cierto? Por eso esa parte del manejo de la lengua es súper importante. Antes de usted crearse un lazo con su lengua, de prometer algo, piénselo bien. No solo a Dios, sino a las personas. Piénselo bien. ¿Qué cosas le prometiste a Dios que no le has cumplido?
haga su lista ahí en la mente. Haga su lista en la mente y Señor, recuérdame en qué te prometí que no te he cumplido, Señor. Recuérdame, recuérdame. Ajá. Pero tú te prometiste. Bueno, ve alistando la predica y para que vayas a predicar ya. Entonces, vamos a aprender las 4. ¿Cuáles son las 4? Primero, oímos, pero no hacemos. Luego, decimos, pero no hacemos. Sabemos, pero no hacemos. Y la otra, prometemos y no cumplimos. Facilita, se la aprendieron. Desen un aplauso a ustedes allá. Muy bien. Si queremos que nuestra vida cambie para bien, sin duda tenemos que permitirle al Señor que haga la transformación en nuestra vida. ¿Y cómo? Obedeciendo. Todo se basa en una cosa, obedecer. Si nosotros no obedecemos, nuestra vida no va a cambiar. Vamos a seguir siendo los mismos todo el tiempo. Pero cuando decidimos obedecer y dar esos pasos, sin duda vamos a ver la transformación que Dios va a hacer en nuestra vida y vamos a poder recibir las bendiciones. Porque la bendición no llega al desobediente. La bendición llega al que obedece. Así que en esa parte les invito a que hablemos con el Señor. Hay 4 cosas que tenemos que hablar con el Señor esta mañana. Y son esas 4. Vamos a hablarlas seriamente, así que póngase de pie. Porque si quieren ver cambios, quieren experimentar cosas en su vida, definitivamente usted tiene que practicar estas 4 cosas. Yo estoy seguro que cuando estemos orando, nadie se le va a olvidar lo que ya hablamos. Sé que el mensaje fue corto, pero es porque Dios quiere que entendamos. Que Él quiere es que hagamos, no se quede en palabras solamente, porque Dios quiere más que palabras, más que palabras. Ah, eso sí, ese te lo van a recordar cada vez que te vean. Mira, oh, no, yo le digo que cada vez que yo mejor no, antes de decirle una promesa lo pienso 2 veces, Juan. Imagínate eso. Eso no se le olvida. Mira, se le puede olvidar la suma, la recta, se le puede olvidar las letras, pero eso no se le olvida. No se le olvida. Pastora, pone el instrumental.